Acá estamos. Bueno, como les decía, chicos, hoy lo que vamos a hacer es trabajar esto. La unidad 2, el tema es dimensiones o ejes de discusión, miradas integradas desde distintos abordajes, bueno, la crisis epistemológica que se va a dar desde la epidemiología, y qué herramientas epidemiológicas nos puede brindar, digamos, esta ciencia acordes al problema de investigación. Nosotros vamos a hacer como una primera acercamiento a esto. Ustedes, no sé si ya están cursando fundamentos de la investigación o lo cursan en el segundo cuatrimestre, no sé cómo es bien el programa de la carrera. Seguramente hay cosas que les van a sonar por ahí con la parte de investigación. Y después cuando veamos el tema de los tipos de estudios epidemiológicos, ahí también hay bastantes similitudes con los tipos de investigaciones que se pueden dar. Bueno. No se me ocurría cómo arrancar el tema de la epidemiología si nosotros veíamos la distribución de las enfermedades o de los procesos de salud-enfermedad, como recuperando esto cuando hablamos de qué pasa cuando hablamos de la salud, ¿no? Uno cuando hablamos de la salud, cada uno de ustedes, yo, la profe Nati, todos tenemos nuestro imaginario como percepciones o qué entendemos a lo que llamamos salud, ¿no? Yo siempre hago este jueguito, a veces cuando tengo que pensar una presentación, decir, bueno, ¿cómo encararla, no? Pongo en el Google, bueno, concepto de salud, y me voy en vez de ir a la parte de script de lo qué acepciones pueda recibir la palabra salud, entendiendo que Google es un buscador que tiene intereses económicos y que hay gente que paga para que salga primero una información que otra, me voy a la parte de imágenes, porque generalmente lo que más se repite es lo que primero aparece, algo que tenga mucho, digamos, esté bancado económicamente. Entonces lo que traje acá era, bueno, yo puse en el Google Salud y me aparecen estas imágenes, yo ahora les voy a mostrar. Estas imágenes. Entonces, en el imaginario, generalmente, cuando hablamos de salud, hacemos referencia a determinadas concepciones de estilos de vida. No sé, vemos una chica corriendo, vemos un corazón haciendo fuerza, un médico que está controlando, una persona al aire libre, la familia, el tema de la alimentación, ¿no? Es esto como que todas estas cuestiones harían a lo que se hace el concepto de salud, ¿no? No sé quién está hablando, si quiere silenciar el micrófono, se lo agradezco. Bueno, entonces, hay en el imaginario qué cosas nosotros vinculamos a lo que es la salud. Pero así también hay definiciones teóricas. Por ejemplo, lo que les decía yo la otra vez, bueno, el concepto más difundido de salud, o al menos el que todos más o menos manejamos, es esto de el que dio la Organización Mundial de la Salud en 1948 sobre el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. ¿Por qué tomó tanta relevancia este concepto? Porque, primero que todo, fue un concepto muy difundido por la misma Organización Mundial de la Salud. Pero en el fondo como que está poco comprendido, porque nadie puede garantizar, digamos, quién puede decirse que está completamente sano. Si yo tengo que estar muy bien física, mental y socialmente. Bueno, quien tenga todas esas condiciones, levante la mano porque es muy difícil estar bien en todos esos aspectos de la vida de una persona. Entonces, y aparte, lo que se cuestiona también de este concepto, si bien es no puedo dar más ruido en mi casa, un concepto positivo, o sea, esto de no solo es la ausencia de enfermedad, sino que te dice cosas positivas, eh, lo que te dice es como que es una situación estática, digo, el completo estado. O sea, como que es algo que uno tiene en un momento y que se va a quedar ahí como algo fijo, ¿no? Algo quieto. Entonces eso es un poco lo que se le cuestionaba a la OMS. Y bueno, y que acá lo que se recupera, digo, el aspecto médico es solo una dimensión de la salud, pero también te dicen la parte social y mental, se incorpora, eso está buenísimo, o sea, no se limita a lo biológico. Y también una cuestión social y política, ¿no? Esto de poder pensarse políticamente como sujeto de estar sano, ¿no? Todos podemos acceder a tener una buena salud, o hay personas que tienen menos posibilidad de acceder a estar sanos que otras, ¿no? Bueno, pero fue yo creo que tomó tanta relevancia históricamente en este último, en el siglo pasado, digamos, en el siglo XX, pero pensando en esto, que fue una concepción que superó las anteriores, y creo que se quedó en el imaginario social, y uno cuando piensa en qué es la salud,
automáticamente como que hace referencia, al menos si ha estudiado algo de las ciencias de la salud, o está en una carrera vinculada a la ciencia de la salud, se le viene esta imagen a la cabeza. Hay otros autores que no los traje acá a colación, pero que, por ejemplo, que te dicen que la salud tiene que ver con cuestiones subjetivas y objetivas. Subjetivas en el sentido de que de poder de sentirse bien, eso es estar sano, y en lo objetivo, en lo tangible, sería poder hacer cosas, poder trabajar, poder estudiar, poder, digo, eso puede ser. Y lo de cuando uno está enfermo es, también tiene una parte subjetiva del no poder o no estar en condiciones de, y objetiva, o sea, vos cuando estás enfermo no podés ir a laburar, no podés estudiar, entonces como que tiene cuestiones objetivas y subjetivas. Uno cuando va al médico, a veces uno puede tener una dolencia o algo y la minimiza, el día que asume que se siente mal, o llegaste a un límite, si no doy más, ahí va el médico y cuestiona, ¿no? Pero mientras tanto te sentías sano y no podías reconocer que tenías alguna situación de enfermedad. Bueno, estas cuestiones están buenas también para pensarlas desde dónde yo me posiciono y qué considero salud. Lo mismo hice en este ejercicio para pensar el tema de la enfermedad, ¿no? Entonces yo puse lo mismo, puse acá, enfermedad, como les decía recién, y busqué en el Google, y bueno, imágenes de enfermedad, ¿no? Enfermedad, concepto de enfermedad, me fui a imágenes, y vean todo. Estas imágenes fueron como las que más me llamaron la atención. Pero automáticamente uno puede ver en estas imágenes cómo, comparada a la anterior que veíamos, si bien podíamos incluir algo social, por ejemplo acá una familia, en esta parte, acá abajito, en la parte de la enfermedad vemos todas personas individuales, como que si yo pienso en la enfermedad, o al menos en el imaginario, podría como hacer una mínima lectura, o sea, muy banal, no es un estudio científico esto, pero en el ejercicio, de que la enfermedad ya me limita a un individuo. O sea, no se observa como que se enferman poblaciones, sino que afectan a un organismo determinado, con una determinada patología, por ahí el sistema, la medicalización, ¿no? De poder pensar cuáles son las respuestas para esa situación de la enfermedad. Entonces, ¿cómo uno puede ir jugando con esto? Y decir, bueno, yo cómo miro a la persona sana o enferma, como un sujeto aislado, desde dónde, miro solamente lo físico, lo biológico, digamos, o veo, no sé, de acuerdo al padecimiento que está sufriendo, puedo tener en cuenta otras condiciones de la vida de esa persona, ¿no? Más allá de las variables que vimos en bioestadística con el tema que hay variables que sí o sí hay que preguntar para los procesos de salud o enfermedad, ¿no? Pero bueno, y acá también hice el mismo ejercicio y busqué el concepto de enfermedad de la OMS. Dice, es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas o signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Entonces intentaba yo pensar, decir, bueno, esto de la enfermedad, ¿cómo la está viendo acá la OMS? Bueno, acá sí está limitado a lo biológico, como yo les decía, en las imágenes se limitaba a una persona, en ningún momento vimos un grupo de personas enfermas. Por lo general en el imaginario cuando hablamos de enfermedad, hablamos de un sujeto que tiene una determinada patología, o si van a trabajar en un hospital, la cama 35, no sé, con la apendicitis, la cama 42 que tuvo el ACV. Yo no sé si a ustedes alguno ha tenido experiencias de trabajo, o si lo han visto así, que cuando uno habla de, de la enfermedad de una persona, como que se limita ya o al órgano que está afectado, o al tratamiento que se tiene que dar para esa condición de enfermedad, ¿no? Y acá yo me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué se hace con respecto a las causas? Porque acá dice, por causas en general conocidas. ¿Siempre conocemos todas las causas? Cuando no las conocemos, ¿qué hacemos con esas? Y cuando conocemos las causas, o sea, ¿buscamos solución para que esas causas se modifiquen? ¿O seguimos esto con la previsión de la evolución? Acá obviamente está en el medio todo el sistema, digo, y los intereses de la parte farmacéutica, de la industria farmacéutica, que bueno, que tiene sus intereses económicos en los tratamientos de enfermedad, y uno no puede estar ajeno a eso. También digo, he conocido mucha gente que ha viajado a muchos congresos bancada por los visitadores médicos que responden a determinado laboratorio, y que si vos recetas
tal marca de medicación, vas a obtener beneficios por promocionar la marca. Bueno, eso también existe, y poco se habla de esto en la formación de las profesiones vinculadas a la salud, la parte económica, ¿no? Esto de cuando un sujeto pasa a ser de un paciente a ser un cliente, qué costos tienen estos tratamientos, bueno, eso hay mucho para debatir. Pero no sé si a alguno de ustedes le ha pasado esto de trabajar en alguna institución de salud con alguna patología. ¿Alguno tiene experiencia laboral o están todos sin trabajar vinculado a lo que es la enfermería? Para que cuente un ejemplo, o que leyendo esta definición puedan como visualizar esto de poder ver que se refiere solo a un cuerpo, que se limita a lo biológico, si la previsión es esto lo que yo estoy pensando. ¿Ustedes ven que es así o ven algo distinto? Cric, 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 cric. Se quedaron todos con el parcial de ayer. Bueno, Por bueno, lo general sí es sí, así, profe. Por lo general sí es así. Tiene que haber mucho cambio en la forma de trabajar dentro de un equipo de salud, de un centro de salud determinado. claro. Pasa que normalmente cuando uno va al médico o demás escucha todo eso que dice. Ya después sí, en la práctica, cuando uno va al hospital y demás, lo ve un poco diferente porque se ha cambiado un poco la concepción y se trata de no ser tan biologicista. Ujú. Pero sí, es normal. Por ahí en algunas se me ocurre posibilidades de cambios, o si vos trabajás, no sé, en algún centro, qué sé yo, en un centro terapéutico, o en un centro de adultos mayores, o en un centro de salud, ya sea público o privado, tal vez tenés la flexibilidad para trabajar más herramientas. No sé, ustedes después tienen salud comunitaria, 1 y 2. Entonces, que buscar qué estrategias de promoción de la salud, más allá de que las personas estén atravesando un proceso de enfermedad, digo, qué aspectos positivos o que pueden vincularse a condiciones saludables de su vida, no centrarse en la parte patológica, poder promover con talleres, con acciones, con actividades. Digo, eso también hace la salud. Tal vez no la salud física, pero sí la salud mental de esa persona, que si mejora su salud mental seguramente va a repercutir en su predisposición a adhesión al tratamiento en la parte clínica, ¿no? Eh, Más a lo biológico o a lo corporal. Entonces creo que eso está bueno como para revisar. Y tener claro que, bueno, el sistema está formado así, nosotros somos un eslabón más, hasta qué punto yo puedo cuestionar o en algún momento tengo que seguir según la lógica de la institución donde esté trabajando, cómo pensarme, ¿no? Pero no correrse del eje y reconocer estas limitantes que tenemos de acuerdo a la institución donde estemos insertos laboralmente. Eso nos va a pasar. Y está bueno que lo tengamos claro. Entonces, esto de poder pensarlo, ¿no? Eh, Acá veo en el chat, hogares de ancianos, si es así, son diferentes actividades que se pueden realizar. Bueno, está bueno eso también, ¿no? Porque se pueden pensar otras estrategias. Bueno, esto es un poco el juego. Bueno, estas acepciones tan como distantes entre salud y enfermedad fueron cuestionadas a lo largo de la historia, y se empezó a pensar que esto no hay un estado puro de salud o un estado puro de enfermedad. Siempre van a haber sujetos con determinadas patologías que hacen que uno esté más cerca de la enfermedad, y si está en una enfermedad, no sé, terminal, el punto de la muerte, o me acerca de la plena salud. Pero uno nunca está en un lugar fijo, siempre está como en una vara entre lo más saludable y lo más enfermo, o sea, desde lo más saludable hasta la muerte tenemos como una amplia gama, y por eso también se denomina esto del proceso de salud-enfermedad, ¿no? De poder pensarlo desde este lugar. Bueno, ¿por qué es importante pensarlo al proceso de salud como proceso? Porque va a tener un marco cultural. Esto no, o sea, uno no, cuando piensa en la salud y la enfermedad, las personas, esto que decíamos, ¿cuándo uno va al médico? Cuando te duele algo y consultas ahí nomás, cuando no das más y te arrancaste un mes un dolor en la rodilla, ¿no? Cuando me reconozco con determinadas condiciones que me están afectando a mi salud. Entonces tiene que ver con mis valores, mis representaciones, los roles, las expectativas, lo que cada uno entiende y vive como el proceso de salud-enfermedad. Si históricamente, no sé, en mi familia resolvían los dolores de cabeza con determinadas cosas, bueno, ni hablar de la automedicación, ¿no? Determinaban con ciertas prácticas algún proceso de salud o enfermedad,
lo más probable es que yo como sujeto inserto en ese grupo familiar esté condicionado con ese marco cultural, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta dónde me banco el dolor de cabeza y cuándo requiere que vaya al médico, ¿no? Cuando no me puedo levantar, cuando me impide, volviendo a esto del concepto de salud, de las partes objetivas y subjetivas del concepto, es decir, cuando me inhabilita a que no puedo ir a laburar, ¿cuándo es el momento en que yo reconozco que me estoy afectando en mi proceso de salud-enfermedad, esa dolencia me está afectando y tengo que, no sé, pedir ayuda, asistir a una institución de salud, ¿no? Por eso tiene mucho que ver el marco cultural. Entonces esto empieza a revisarse en el sentido de que es suficiente, digamos, tener en cuenta esto, lo que decíamos en la parte de bioestadística, todas las variables se pueden medir siempre. Entonces un poco lo que empieza a cuestionarse este modelo de lo del proceso de la enfermedad, que está buenísimo la parte de poder medir determinados fenómenos, pero hay cosas que no se pueden explicar con números solamente, ¿sí? O con variables. Hay otras condiciones del contexto que se tienen que representar. Por ejemplo, esto, las representaciones. Cuando una comunidad determinada resuelve sus problemas de salud, no sé, hablemos de pueblos originarios, por ejemplo, de acá del pueblo mapuche, puede ser, o comunidades que residen acá en la zona, que son de otro origen nativo, por ejemplo, no sé, gente que proviene de Bolivia o de Perú, que por ahí tienen otros usos y costumbres, que tal vez resuelvan sus procesos de salud de otra forma, porque tiene que ver con lo cultural. Entonces eso no lo podemos dejar de lado. Uno tiene que entender que dentro de lo que va a intervenir, es un pedacito, pero está inserto esa persona en un grupo, en una comunidad que tiene este marco cultural, ¿no? Entonces esto es lo que decía recién, lo del sujeto, la familia y la comunidad de pertenencia. Y todo eso se interrelaciona. Más la experiencia cultural, personal, perdón, por ejemplo, no sé, si alguien fue al hospital público y tuvo la mala suerte, que te atendieron re mal, o tuviste que hacer cola en la guardia y no te llegaron a atender, y qué sé yo, lo más probable es que esa persona, la vez que necesita otra vez asistirse a un lugar de salud, evite, tal vez, si tiene otras posibilidades, ir al hospital público, o una determinada sala de salud, o un centro de salud, ¿no? Bueno, y el contexto ya sea político, económico, digo, cuando se reducen las políticas en salud, también se refleja, digo, si te falta personal en los centros de salud, si te falta medicación, si te faltan gasas, si te faltan determinadas condiciones, también es difícil proveer a la comunidad, al sujeto, a la familia, de determinadas prestaciones en salud. Entonces, bueno, todas estas cosas se vinculan. Entonces no es tan fácil hablar de salud o enfermedad. Por eso también es tan difícil definirla. Fíjense, si uno empieza a buscar estudios, por lo general, todo lo que se estudia tiene que ver con la enfermedad y no con la salud. Porque es más fácil, es más tangible, es más fácil de ver la enfermedad que la salud. Bueno, y acá les traje un ejemplo. Bueno, este señor se llama Pedro Luis Castellanos, y fue como uno de los pioneros. Bueno, uno anterior fue Cristina Laurel, que es una epidemióloga que está en México ahora. Ella hablaba del proceso de salud-enfermedad como un proceso social. Siguiendo esa línea, este señor hace como un esquema de decir, bueno, ¿por qué vamos a hablar de un proceso de salud-enfermedad como concepto en general? Porque él dice que, a partir, él lo publica en los 90, pero dice que en la década del 80 hubo 3 hechos que reavivaron esto de pensar el concepto de salud-enfermedad como uno solo, ¿sí? La Asamblea Mundial de Salud en el 77 y la Declaración Alma-Ata. ¿Ustedes lo vieron a esto de la Declaración Alma-Ata con el tema de la promoción de la salud? No sé si en las materias introductorias de enfermería vieron eso. Bueno, después se lo subo, pero es toda una... Fundamentos de enfermería hace la declaración de Alma. ¿Lo vieron en Fundamentos? Sí. ¿Y se acuerdan más o menos de qué trataba esto de la Declaración de Alma-Ata? ¿Más o menos? A muy grandes rasgos, sé que habla en políticas de salud para poder generar después atención primaria a la salud o algo así. Y para promocionar la salud, o sea, no centrarse en la enfermedad, sino para promocionar la salud. A grandes rasgos, como decís, así. Si quieren después también se las puedo subir ahí como material optativo, si ya lo vieron en Fundamentos no sería necesario.
Bueno, otra cuestión decía, la crisis económica de los países latinoamericanos y la deuda externa, porque recuerden que a partir de los 70 en muchos países de Latinoamérica se vivió la dictadura cívico-militar, que eso generaron crisis y se aumentó de manera significativa la deuda externa. Y otra cosa fue el tema de la planificación, de las formas de planificación, en este caso si lo hablamos del sistema de salud, que hubo una revisión, hay un tal Matus, que no sé si lo ven en algún lado, tal vez lo vean en planificación en salud, no sé si tienen esa materia o algo vinculado, donde se cuestionan las formas de ejecutar los planes y la planificación. Y se cuestiona esto, la planificación normativa, donde era una planificación que venía de arriba, impuesta, que es un poco lo que se cuestiona cuando te dicen, bueno, baja un programa del BID para reducir la pobreza en Argentina, que es como un paquete armado, donde te dicen los objetivos a cumplir, pero no se tiene en cuenta la población objetivo, y como que se corre del eje si los destinatarios están en condiciones de recibir ese tipo de programas, ¿sí? Bueno, en el siglo XX se hace todo un cuestionamiento de ese tipo de planificación y se propone la planificación estratégica. Y uno de los referentes es Matus, que dice que en la planificación estratégica se puede planificar, es necesario conocer a los actores locales con los cuales se va a intervenir. Entonces no sirve una vez en los programas bajados desde arriba, que es un poco lo que se cuestiona, no sé. Si vos desde Buenos Aires bajás un programa en salud para Santa Cruz, no sé, y lo bajás así cerradito sin posibilidad de cambiar nada. Bueno, es muy difícil a veces, si no se conoce bien a la población destinatario, que se lleguen esos programas, esos planes en salud, porque muchas veces fracasan porque no conocen la población objetivo, no conocen si esos eran los intereses relevantes para esa comunidad o si eran las necesidades más urgentes. Entonces, esta planificación estratégica lo que va a traer es la posibilidad de revisar las formas de planificar. Esto se ve mucho en sistemas de gestión en salud, bueno, en la otra carrera que está en la facu también en planificación ambiental lo vemos también, pero tiene repercusión en pensar cómo veo yo el proceso de la enfermedad. Bueno, este autor dice que estos hechos acá en Latinoamérica reavivaron el concepto de salud-enfermedad. O sea que a partir de los 90 se empieza a hablar de nuevo en América Latina del proceso de salud-enfermedad. Y él manda ahí un esquema de cómo él ve la salud, si lo podemos diagramar. Él va a decir que en los procesos de salud-enfermedad hay como varias dimensiones. Una general, una particular y una singular. En la general tenemos flujos de la sociedad en general, ¿sí? En la particular son las variaciones que se dan en el perfil de salud-enfermedad a nivel de grupos. Y en lo singular van a ser las variaciones entre individuo y acá sí las características biológicas o sociales individuales. Entonces él va a decir que estos procesos tienen una relación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Condiciones de determinación se llaman de arriba hacia abajo y relaciones de condicionamiento de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que la de arriba va a determinar la de abajo y la de abajo va a estar condicionada por la de arriba. Va a ser lo que la dimensión más abarcativa le permita. ¿Por qué es importante saber esto? Porque después vamos a ver, en la clase que viene, que no todas las poblaciones enferman de la misma forma. Va a depender el contexto social, el contexto político, el contexto económico, el contexto ambiental, las actividades productivas. O sea, eso se puede observar a nivel local. No sé, se me ocurre ahora cuando uno compara, no sé, el mapa de Argentina con la cantidad, lo vamos a ver la semana que viene, pero la cantidad de, no sé, de plantaciones de soja y pone al lado el mapa de Argentina con la cantidad de patologías de cáncer en la misma Argentina, digamos, ¿no? En el mismo año, entonces, o en años subsiguientes. Como para poder pensar, cuando se dan estos procesos de salud-enfermedad, no se dan aislados. Entonces, uno, más allá que vea tal vez el paciente en la cama 35 con determinada patología, sobre todo en enfermedades crónicas, uno tiene que empezar a pensar que eso está condicionado por todas las otras cuestiones. Obviamente, el sistema de salud va a dar respuesta a una de esas cuestiones. No le va a poder dar respuesta a todo, no va a poder cambiar el sistema político desde una cama de un hospital, pero poder pensar que ese sujeto está en esa trama del proceso de salud-enfermedad. O sea, saber lo que está, que lo puede determinar o lo puede condicionar. Entonces, esta dimensión general se vincula más a las políticas y los planes de salud.
La dimensión particular a la reproducción social, biológica, ecológica, de conciencia, de conductas y económicas, y la singular a las formas de organización, a los estilos de vida, y acá aparece lo de los grupos de riesgo, que es una frase tan común en epidemiología. Esto se lo traje porque es un autor referente en lo que habla de lo que es el proceso salud-enfermedad. Tampoco, no es el objetivo de la materia tomarle los conceptos de salud, de enfermedad o de proceso salud-enfermedad, pero si yo no tengo claro esto, difícilmente puedo entender cuando tomo una decisión para hacer determinados estudios, si me toca hacer algún tipo de estudio epidemiológico, reconocer desde dónde me paro, con qué marco teórico yo me voy a parar o desde dónde. Y está bueno hacerse cargo de las decisiones que uno toma, ya sea metodológicas, si hacen alguna investigación, o tienen que hacer un estudio epidemiológico, para tener referencias claras, para definir su objeto de intervención, para ver cómo tomar las decisiones metodológicas que tienen que llevar a cabo en un estudio. Bueno, hacemos. Esto un poco como para iniciar. ¿Qué tiene que ver la epidemiología con todo esto? Digo, ¿no? Esto de poder pensar. Bueno, que así como los procesos, la salud, la enfermedad, estos conceptos han tenido diferencia, la epidemiología también, o sea, a lo largo de la historia, si bien es una ciencia joven, sigue en la búsqueda de una metodología más acabada. Y depende, el autor que yo tome como referencia, va a ser si me paro para mirar el problema desde acá o desde acá, ¿no? Esto de poder pensar, bueno, mi posicionamiento es esto, voy a considerar la salud como esto, o lo voy a considerar como un proceso de salud-enfermedad, y mi estudio se va a limitar a este recorte. Entonces, poder pensarlo, que todavía se sigue en búsqueda, y hay muchos tipos de epidemiología. Acá vamos a hacer un breve recorrido sobre alguna de ellas. Bueno, la palabra epidemiología viene de los griegos, que tiene que ver qué pasa con las poblaciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en las poblaciones? Ha habido diferentes miradas a lo largo del tiempo. Estaban las teorías miasmáticas, que eran aquellas que daban a conocer que todos los flujos de los suelos, aire, los suelos, eran lo que generaban las muertes y las enfermedades. Y eso eran los responsables de todas las enfermedades y los procesos infectocontagiosos, y que generaban las epidemias, la mortandad y la morbilidad. Eso obviamente se dio con la teoría microbiana después, bueno, acá puedo hablar Mati, porque ella es bióloga, pero fue un avance y se quedó obsoleta esa postura, pero en el fondo algo tenía de cierto. Digo, no es lo mismo que tengo un acceso a pensar en el contexto si tenemos acceso a agua segura, a aire que no tenga contaminación atmosférica. Digo, algo de eso se dejaba entrever. Asimismo, surgen a lo largo de la historia otras teorías. Con el positivismo, acompañado de la estadística y las ciencias biológicas, se abre un gran campo para la epidemiología, que se va a centrar más que todo en una mirada cuantitativa. Por eso utiliza herramientas de la bioestadística para poder aplicar, ¿no? Entonces, esto llega a tener un valor inestimado, y esto que es irrefutable cuando hablamos de cantidad, comparatividad y seguimiento en el tiempo. Entonces, esto de las variables que hablábamos en bioestadística, poder pensar, bueno, cómo va el seguimiento de una población es re importante. O sea, para mí, cuando hablamos esto de cuestionamos o los números sí, los números no, qué mirada más cuantitativa o cualitativa, cuando se habla después de los procesos de investigación, está bueno pensar que no es que una cosa quite la otra, nos van a mostrar diferentes cosas de un objeto de estudio, y no hay que desestimar los avances que se han generado en la ciencia, sino simplemente complementarlos. La crisis epistemológica en epidemiología se va a dar que en plena revolución industrial, antes, digamos, todas las enfermedades eran sobre todo los problemas de salud infectocontagiosas, y aparecen otros problemas con la revolución industrial, que van a ser enfermedades no transmisibles, que empiezan a tener que ver con las condiciones de vida, de precariedad habitacional, del hacinamiento, de los abusos laborales. Yo ahí traje algunas imágenes como para pensarse en esa época, cuando se da la revolución industrial, se genera un cambio tal en la sociedad, que ya los problemas de salud son otros. Ya no eran las epidemias de cólera y eso, sino simplemente por ahí las condiciones de laburo que hacían que la gente se enferme de otras enfermedades que estaban no vistas previamente, ¿no? Bien.
Asimismo, la crisis en la medicina científica va a eclosionar en la década de 1930, esto con la microbiología, ahí lo que decíamos recién, las inferencias y las predicciones estadísticas, y la era de las vacunas y los antibióticos. Para la epidemiología, frente a estas condiciones tan paupérrimas que había generado, por lo menos los procesos de salud y enfermedad de la revolución industrial, siente que la biología tiene como respuestas esperanzadoras a los procesos de salud y enfermedad. Se va a dar la teoría del germen y se instituye mundialmente como la dominante, ¿no? Esto de poder tratar con los gérmenes, los virus, las bacterias y todo esto que viene a colación de pensar esto, los procesos de salud y enfermedad. Acá un breve recorrido. Estados Unidos se va a fortalecer con la medicina preventiva mediante cuentas epidemiológicas. Recuerden que Estados Unidos participó de varias guerras, entonces esto para pensar con las encuestas, los reclutas para los ingresos laborales de las poblaciones civiles. Luego a nivel general se comienzan a agregar otras metodologías y contemplar también la salud mental. Y se piensa como la situación social de una forma apolítica, digo, cuando uno piensa a veces de clase social, bueno, estás en determinada clase social como si uno eligiera ser, no sé, clase baja, clase media, clase alta, digo, como no pensar que las políticas del contexto no determinan que uno nazca en determinado lugar y no en otro, ¿sí? Entonces estas cuestiones se lo ve como una variable más. Bueno, se da expansión de estudios por los ideales raciales, con las guerras mundiales, ¿no? También. Se va a dar una expansión de la industria farmacéutica y la investigación experimental, y disciplinadamente sobre el comportamiento, los hábitos de los cuerpos aparece toda la teoría del riesgo, que se ve mucho y se toma en epidemiología, cuando hablamos de factores de riesgo, y ustedes lo deben haber visto mucho, o al menos si esto en instituciones de salud se ve mucho esto de qué factores de riesgo posee el paciente para presentar determinada patología, ¿no? Bueno, en Latinoamérica, a partir de la década del 70, empieza a surgir como un movimiento contrahegemónico contra esto que venía avanzando de forma avasallante a nivel mundial, que surge más de las ciencias sociales con la mirada del materialismo histórico como una corriente contrahegemónica. Y estas escuelas latinoamericanas son como un fuerte contrapunto a la teoría dominante, o sea, el occidente en contra del hemisferio norte. Y así comienza a enriquecerse un campo disciplinar con otras miradas. Entonces, bueno, según la zona también surgen otros autores, por ejemplo, en Ecuador está Jaime Brey, que se posiciona desde una epidemiología crítica. Sus principales conceptos son la ética, el derecho, la equidad, la sostenibilidad, varios, que después lo vamos a ver, varios conceptos que él toma con respecto, y va a recuperar esto, lo que veíamos del proceso de salud-enfermedad de Castellanos, como que va a haber dimensiones que hacen que determinada población se enferme. En Brasil está Almeida Filo, del área del movimiento de salud colectiva, que hace hincapié en la participación comunitaria. Otro fue, bueno, en México, Eduardo Menéndez con la epidemiología sociocultural, y Frank y Bobadilla de mosaico epidemiológico. Estas son diferentes teorías que han surgido a lo largo del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, sobre diferentes formas de encarar la epidemiología. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la ecología social con Susser y Krieger, y en Sudáfrica, Cassels, y con la epidemiología psicosocial. Nosotros no vamos a profundizar ninguno de ellos, vamos a ver algunos modelos, esto como trajimos recién. ¿Por qué? Porque todos ellos que nos dicen, el movimiento de salud colectiva es como un cuestionamiento a la salud pública, y lo piensa como que la salud de las personas es una salud que se genera en grupos y comunidades, que no hay enfermedades individuales. O sea, no es que yo me enfermo de cáncer porque sí, sino que hay condiciones que hacen que determinada persona tenga como una mayor predisposición a asumir determinadas enfermedades, o a lo largo de su vida presentar determinadas enfermedades. Y eso tiene que ver con los procesos sociales, y lo que decíamos recién, las condiciones del contexto de las políticas, las condiciones de la comunidad y la condición de los grupos de pertenencia. ¿Qué herramientas me va a dar epidemiológicas? Sí, las herramientas epidemiológicas que me va a dar la disciplina epidemiología de acuerdo al problema de investigación. Es importante saber, frente a todo esto que dijimos, cómo surgen los procesos de salud-enfermedad, qué estudiar, para qué lo voy a estudiar, y siempre saber hacerse buenas preguntas. Si tú no preguntas, no sabes.
y si tú no sabes, no puedes actuar. Para poder actuar de determinada manera, o sea, una opción puede ser para investigar, que puede ser para tomar decisiones ante determinada problemática, generar conocimiento, y otra cosa también para la parte epidemiológica. Si surge un brote epidemiológico, ¿cómo voy a actuar? ¿Desde dónde me voy a posicionar? Frente a todas estas corrientes que hay disponibles. O sea, cada uno tiene la libertad de asumir, no, a mí me gusta más esta línea y poder asumirla. En la cátedra vamos a tomar como general, digamos, esto que hablamos, esto, los módulos de vigilancia y de epidemiología básica de la OMS, porque es el organismo internacional, digamos, que nos representa teóricamente de la Organización Mundial de la Salud. Pero es como el más general, uno lo puede cuestionar, lo puede criticar, y puede decir, no, yo prefiero estudiarlo desde otro lugar, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes se queden, después de haber cursado la materia, con las herramientas mínimas que les puede brindar la epidemiología para estudiar cómo se enferman las poblaciones y qué se puede hacer al respecto. Bien. Entonces, esto que decíamos, ¿qué investigar? Se debe primero, cuando yo voy a estar para hacer un tipo de diseño epidemiológico, observar la situación de la salud, del entorno, y ver esto, si la información obtenida de distintas fuentes, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había fuentes primarias, fuentes secundarias? Leer sobre la bibliografía, para yo entender sobre qué voy a estudiar, tengo que tener idea de qué voy a estudiar, involucrarme y como empaparme del tema, ¿sí? Esto es para poder definir el problema sobre el que voy a investigar. No sé, si voy a estudiar, qué sé yo, bueno, no se me ocurre ningún problema de salud. No sé, esclerosis múltiple, una enfermedad re rara. Bueno, tengo que saber qué es la esclerosis múltiple, a qué acude la esclerosis múltiple, a qué población afecta, en dónde es más frecuente, qué condiciones tiene esa población. Digo, poder definir las cosas. Esto es lo que me va a dar la epidemiología para poder ir tomando decisiones para hacer un proceso, abordar un problema de investigación. El para qué, esto tiene que ver con los objetivos y los propósitos. Cuando hablamos de para qué realizar la investigación, es decir, bueno, ¿cuál es el propósito que yo voy a lograr si llego a hacer esa investigación o ese abordaje epidemiológico? Y la definición objetivo es qué pretendo lograr con ello. Uno es el para qué, el propósito, y el otro, qué quiero lograr. ¿Vieron? Después, bueno, ustedes lo ven ahí en fundamentos, bueno, después en metodología, cómo se describen los objetivos, qué es lo que que se diferencia de las actividades. Y por último, el cómo, ¿no? Esto de poder pensar el plan de investigación que voy a realizar, para saber el tipo de diseño epidemiológico, que después lo vamos a ver en la próxima unidad, los diferentes diseños epidemiológicos que hay para abordar los problemas de salud. Se acaba de caer mi hijo. Anda para afuera, anda para tu papá, por favor, Simón. Anda con papá. ¿Me esperan un segundito? Perdón. Ay, parecen un segundo. Sí, profe, tranqui, soluciona su problema. Ahí sigo, chicos, ahí estoy. Estoy de vuelta. Esto de trabajar en casa. ¿Me ven ahí? ¿Sí? ¿Te prendí la cámara? No, ni me veo nada. Yo. Bueno. Sí, profe, se ve ¿Está todo. bien? Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces, mil disculpas, chicos. Bueno, entonces, esto que hablábamos, este cuadrito lo saqué de ahí de los cuadernillos de epidemiología básica. Acá en este cuadernillo después van a desarrollar los diferentes tipos de diseños epidemiológicos. Pero a mí me parecía hacer como un recorrido, esto de la epidemiología, cómo ha ido avanzando, como les había contado recién en una breve historia, qué diferentes modelos se han ido dando, digamos. Esto de poder pensar que en algún momento se priorizó esta teoría de el huésped, el agente y el medio. Si lo asociamos a un problema de salud, el huésped sería la persona, que en este caso, cuando uno valora, bueno, hay una persona, hay un huésped, un agente y un medio, un huésped, un agente y un medio,
hay condiciones que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, bueno, este autor Braille lo que condiciona es que dice, a ese huésped, que en este caso sería una persona determinada, no se valora su condición social, su condición del contexto, o sea, se lo toma como persona que tiene un agente determinado, pero como que se le quita todo el bagaje de lo que implica esa persona en ese contexto determinado. Por ejemplo, en cuanto a la agente, sin historia, o sea, bueno, es la presencia o ausencia de un agente determinado, que puede ser, por el ejemplo ahí lo puse en verde, un virus, y el medio puede ser en este caso un hospital, una comunidad, digo, podría ser cualquier lugar, pero se le quita también el origen social. Entonces, bueno, esto es un poco de pensar, este es el modelo de Lever y Clark en 1965, que hizo, o sea, no es que no sirve esta teoría, sino que te da determinadas herramientas para tomar decisiones, pero hay que tener en cuenta que omite otra información, que no la puede abarcar, ¿sí? Entonces, así es como que se han ido complejizando, porque esto tiene que ver también con las formas de mirar a la salud, ¿no? Bueno, si yo digo, bueno, hay este huésped, este medio, está este agente, bueno, hago la triangulación, listo. Esa persona tiene determinada enfermedad. ¿Se entiende? Después se pasó de la triangulación a los modelos lineal, unicausal y multicausal. No sé, cuando se descubrió lo de que el bacilo de Koch te generaba tuberculosis, se hacía como una mirada lineal, bueno, hay presencia de bacilo de Koch, automáticamente la persona tiene tuberculosis, ¿sí? Eso era como un modelo lineal unicausal. ¿Se entiende lo que voy cuando yo digo cómo mirar los procesos de la enfermedad como estados? Acá se estarían viendo como estado, presencia o ausencia de salud o enfermedad, ya sea con una causa o hay un modelo multicausal, si ponemos, no sé, ahí te decía la parte B, acá abajo dice B, multicausalidad. Bueno, tuvo exposición y contacto, tuvo desnutrición, tuvo bajo salario y desgaste laboral, tuvo alcoholismo y tuvo resistencia bacteriana, bueno, si tiene la presencia, todo esto hace que la acción del bacilo esté presente, igual me da tuberculosis, ¿sí? Es como poder pensar, bueno, lo voy a complejizar el diagrama, no voy a pensar que hay una sola causa, sino que va a haber varias causas. Si están presentes cada una de ellas, voy a dar como definida la enfermedad. Pero es como modelos muy simples esto, como que no solamente pensar en que, bueno, es tan simple poder determinar ciertas patologías, bueno, a veces sí, a veces no, depende del contexto, depende del lugar, depende, esto es lo que yo le digo, desde dónde yo me paro como profesional para observar una situación, porque hay veces que nos pasa, o nos lleva puesto, o la institución para la que trabajo mira determinadas cosas, entonces poder pensar desde dónde yo estoy abordando ese problema de salud. Otro modelo era el modelo que desarrolló Bunge, que era como la causa de las causas. Vean ustedes, no sé, en vez de hacer un nexo causal simple, que sería acá el último, que dice ingreso del virus, y una rayita, la presencia de la enfermedad, es como que te empezás a preguntar, bueno, pero antes hubo la presencia de este y este, pero estos surgieron de esto y esto y esto, y así como la clase social. Bueno, la clase social te va a dar determinada presencia de factores que se van a asociar a otros y a otros y a otros, y todo eso lleva al ingreso del virus, y como hacer un conjunto de causas, ¿sí? No multicausal, sino que van a estar todas vinculadas. Esto se complejizó un poco más, vean ustedes cómo fuimos desde un diagrama muy simple, complejizándolo. Pero ¿qué pasó? Empezó a pensarse de que no solamente esto, en vez de hablar de causalidad, que esto lo toma la epidemiología, por eso lo traigo acá, capaz que ustedes lo han escuchado, se intenta cambiar la mirada hacia los determinantes de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entendido que la causa, la multicausalidad, necesitaba de la identificación de eventos independientes relacionados a través de una ligación unidireccional y específica, o que tenía que ser necesario, capaz vieron cuando le dicen, bueno, pero tenés que tener determinadas cosas para que te haga este efecto, que te dé la presencia de la enfermedad. Muchas veces en ámbitos grupales o en comunidades o en poblacionales, es difícil poder entender esto de la causa o de la multicausalidad. Entonces se empezó a plantear el tema de los determinantes de la salud. Entonces, ¿qué van a decir los determinantes? Bueno, capaz que no es una causa suficiente y necesaria, sino que va a haber un montón de factores que van a influir de manera decisiva, ya sea en la salud individual de los sujetos, tanto como en la salud colectiva, y que van a interactuar en diferentes niveles de organización. Y eso va a hacer que se conformen aspectos estructurales del estado de salud de la población. Bueno,
¿Por qué hablamos esto de los determinantes? Porque esto, si bien cuando todo este movimiento de salud colectiva de Latinoamérica empezaba a problematizar esto y decir, che, no solamente la salud de las comunidades depende de las condiciones de los individuos, sino tienen que verse desde la salud colectiva, cómo se producen las enfermedades de los pueblos en determinados contextos, bajo determinadas políticas, ellos lo empiezan a problematizar, pero llega recién cuando se pone como en boga, cuando la OMS declara la Comisión sobre Determinantes de la Salud, Determinantes Sociales de la Salud. La OMS lo había declarado más o menos en 1998, consideraba los determinantes de la salud como las condiciones en que las personas nacen, viven, se desarrollan y mueren, ¿sí? Como todas las condiciones del contexto, sociales, económicas, políticas. Esa era la definición que dio la OMS en 1998, pero antes, si uno ve la literatura latinoamericana, hay un montón de producción sobre eso, que se ninguneó, un poco como que la OMS lo cajoneó, y recién es en el 2005 que arma este esquema que vamos a ver, no sé si es la que sigue, la diapo, no, bueno. Más allá de eso, después vamos a llegar al modelo de la OMS, pero ya la LON, en 1974 en Canadá, hace como este modelo de poder pensar, bueno, no es una causa o muchas causas, sino van a ser condiciones, y ella las agrupaba, por ejemplo, este autor las agrupaba en 4 grandes grupos: los estilos de vida y comportamientos, la herencia y los factores biológicos, el ambiente y los servicios de salud. Hacían al campo de la salud o a la salud de una población. Ahí puse un dibujito como pensar cómo afectaban cada uno de los aspectos que hacían a la salud de la población. Vean ustedes que no solamente es lo individual, sino que los estilos de vida, el cuidado de la salud, el ambiente físico. Otro modelo, que es un poquito más complicado, dijimos, la anterior era de 1974. Ya en 1992, Dahlgren y Whitehead, ellos hacen este modelo, que vean que es como si fuera un paraguas, que de lo más general a lo más particular. Acá en el medio están las personas, con las variables que nosotros vimos, por ejemplo, en epidemiología, edad, sexo y factores constitucionales. Pero vean que están en el centro, pero todo lo de arriba es como que hace que eso del medio exista. Lo más grande son las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Después de eso tenemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ítems a tener en cuenta. A partir de esas condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales tenemos la agricultura y la producción de alimentos, la educación, el ambiente laboral. Todo esto son las condiciones de vida y trabajo, el desempleo, agua y saneamiento, servicios de atención, salud, vivienda. Redes sociales y comunitarias, estilos de vida del individuo, y después las personas. O sea, esas son las personas que tendrían determinadas condiciones de salud o enfermedad. Llama la atención en este gráfico, no sé, o sea, a ustedes les pasa lo mismo. Vean qué lugar chiquitito ocupa los servicios de atención de salud. Es uno de las condiciones de vida y trabajo. O sea, acá a la derecha, 1, 2, el tercer cuadradito dice servicios de atención de salud. Eso sería el sistema de salud. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, los determinantes de salud. El sistema de salud va a ser una partecita re pequeña para que las personas estén sanas. Porque en los sistemas de salud, la gente va cuando está enferma, generalmente. O sea, son las menores las acciones que uno va para hacer promoción de la salud. Por lo general se acerca a un centro de salud o un hospital cuando tiene alguna problemática vinculada a un proceso de enfermedad, no de salud. Salvo la vacunación, pero el resto, por lo general las personas se acercan a las instituciones de salud cuando están enfermas. Entonces hay un rango, un abanico de aspectos de la vida de los sujetos que están vinculados con la salud, que no tienen que ver con el sistema de salud. Entonces eso también es lo que se pone en tensión, que las políticas de salud deberían ir más allá del sistema de salud. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? ¿O estoy hablando la nada misma? Voy muy rápido, díganme si escriban por lo menos. Buenas tardes, me ponen acá. Medio tarde, hoy que estoy hablando mucho. Bueno, sigo entonces. Entonces, hay diferentes modelos para estudiar las condiciones o los determinantes de salud. Este autor que les decía recién, Jaime Brel, él dice, va a cuestionar hasta este modelo anterior. Él dice, estas condiciones de salud no van a ser tan estáticas. O sea,
uno no puede decir, hasta acá llega educación, hasta acá el ambiente laboral, o que los pueda definir de manera tan lineal. Entonces, lo que dice acá, él dice va a haber un proceso de determinación social, y él desarrolla este modelo en el año 2003. Y él dice también que va a haber una dimensión general, una particular y una singular. La general va a ser vinculado a los procesos y relaciones económicas, de poder y del metabolismo social en general. La del medio dice que va a ser componentes colectivos mal sanos del modo de vivir, o sea, que te hacen a que vos no tengas una vida saludable. Y el último sería la dimensión singular, que es la transformación de estilos y condiciones de género y del fenotipo. Y todo esto va a ir en una vara de mayor a menor, atravesado por la sustentabilidad, la soberanía, la solidaridad y equidad y la bioseguridad. Lo complejizó un poquito Braille al modelo, que era tan estático, y él toma, de hecho, cuando recupera el concepto de proceso de salud-enfermedad, lo recupera como castellano también, como que hay niveles generales, particulares y singulares que se van a determinar y condicionar. Entonces, él se separa desde la epidemiología crítica, y bueno, de acuerdo a cómo se vayan manifestando estas dimensiones, uno se acerca más a condiciones de salud o menos a condiciones de salud. Eso era para mostrarles algunos modelos de, cuando hablamos de determinantes de salud, qué tienen que ver con la epidemiología. Esto lo que les tiene que quedar claro es que, de pasar a las causas, ese modelo teórico se cuestiona, sea una o varias causas, o las causas de las causas, y empiezan a pasar a pensar en las determinantes de la salud, cuáles son las condiciones que hacen que determinadas poblaciones enfermen y otras no. Y esto que le decía, acá llegamos. El modelo de los determinantes sociales de la salud de la OMS, esto llegó también fue como el tope de gama de la OMS, así como la definición de salud de la OMS fue como muy reconocida y promovida a nivel mundial. Esto también, la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, y recupera algunas cosas, pero los del Movimiento de Salud Colectiva de Latinoamérica la cuestionan, porque vean ustedes que también somos como que, si bien hay cosas que se vinculan, lo descontextualiza históricamente y políticamente. Si bien habla del contexto político y económico, como que no tiene historicidad, es como algo estático. Entonces, como que lo que dicen los del Movimiento de Salud Colectiva, que uno tiene que ver que estos procesos son cambiantes en el tiempo, que tienen que ver con las condiciones económicas de vida, y que no tiene que ver con, o sea, acá cuando lo toma en cuenta, contexto socioeconómico y político, el gobierno, las políticas macroeconómicas, las políticas sociales, mercado de trabajo, vivienda, políticas públicas, educación, salud, protección social, cultura y valores sociales. Esto van a ser como determinantes estructurales que generan desigualdades de la salud. Y acá dice posición socioeconómica, la clase social, el género, la etnia, la educación, la ocupación y los ingresos. Ven ustedes acá cómo se vincula, como que tiene una flecha de que de acuerdo a mi nivel de educación va a ser mi ocupación y mis ingresos. En muchos estudios se toma como variable aproximada el nivel educativo con un nivel, un estilo de vida de determinada condición social. Se supone que las personas, a medida que aumentan en su nivel educativo, mejoran sus posibilidades de trabajo y su nivel de ingreso. No sé si siempre es así, pero bueno, eso es lo que se diría la teoría. Bueno, y esto a través de la cohesión social genera circunstancias materiales, condiciones de vida y trabajo, factores, conductas biológicas y factores psicosociales. Y miren dónde aparece también, el sistema de salud aparece como algo re chiquito para generar impacto en las desigualdades de salud y en el bienestar. Como que se complejiza cómo mirar la salud, ¿no? Desde dónde la miro, cómo la abarco, qué respuestas puedo dar, o sea, yo dónde voy a estar acá. Si yo voy a estar trabajando en el sistema de salud, bueno, ¿a dónde puedo apuntar? ¿A qué cosas sí se pueden cambiar, qué cosas no? O si yo quiero trabajar, no sé, en el Ministerio de Salud como un referente de gestión de salud, bueno, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta para pensar las problemáticas de salud en la comunidad? Uno puede tomar, como les decía, el modelo que más le plazca, porque uno tiene la libertad de posicionarse teóricamente, pero está bueno y es importante que sepan que cualquier tipo de modelo va a dejar afuera otros aspectos o va a profundizar menos algunas otras cuestiones.
aplicando únicamente, digamos, los modelos estadísticos, vamos a conocer determinados aspectos de los procesos de salud y enfermedad de la población. Y vamos a dejar afuera otros, que no quiere decir que los desconozcamos o no sabemos que están, pero que tal vez con ese tipo de enfoque no lo vamos a poder abarcar, ¿sí? De hecho, Ramón Carrillo, él decía, frente a las enfermedades que generan la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas. O sea, esto de pensar que las condiciones sociales de vida de la población y los determinantes sociales de la salud pueden afectar mucho más que un simple microbio, ¿sí? Nati no sé qué va a opinar de esto, porque ella es bióloga, pero bueno, poder pensar de que se puede complejizar mucho más las situaciones de los procesos de salud y enfermedad de la población. Entonces, como para ir cerrando, para conocer la realidad, tenemos que tener en cuenta que hay muchas formas de conocimiento. Tenemos el religioso, el filosófico, y en todas sus gamas, que han sido en cada momento histórico primordiales según la época. Lo artístico, que devela formas del inconsciente colectivo, de lo cotidiano, del destino humano. El científico es uno más, o sea, de las tantas formas de llegar a hacer conocimiento. No es exclusivo, no es definitivo, no acabado, porque la ciencia avanza, porque hay diferentes formas de construir el saber. Hay un saber colectivo, hay un saber comunitario, y no solamente el saber científico, digo, o recuperar los saberes culturales, ancestrales de las comunidades, si vamos a trabajar en comunidades, y es más bien dinámico, imperfecto, y muchas veces sobreestimado, y no pocas veces contradictorio, y, ¿qué había puesto ahí? No sé qué puse, bueno, no veo la palabra. Bueno, no sé si alguien lee ahí lo que puse yo ahí, y no pocas veces contradictorio y, bueno, no leo. Conflictivo. Y conflictivo, sí, sobre todo ¿saben por qué eso? Porque muchas veces, esto que le decía de los laboratorios, no es ajeno que en muchas investigaciones haya conflictos de intereses, porque sobre todo las grandes industrias vinculadas a la farmacéutica y a la alimentaria sobre todo, desarrollan investigaciones con sus propios, o sea, con sus propios intereses. Entonces, no deja de tener sus contradicciones muchas veces el tema de la generación de conocimiento. Hay todo un mundillo atrás de eso, pero es importante saber que existen diferentes formas de conocer. Y acá que se entiende por investigar, esto me gustó sacarlo, lo saqué del libro de Minayo. Cecilia Minayo es una doctora en salud colectiva que trabaja en un grupo que se llama la Fundación Oswaldo Fiocruz en Brasil, y ella toma la parte de metodología de la investigación desde diferentes puntos, y ella dice, hacer investigación es como hacer una receta de cocina, pero con muchos libros de cocina abiertos, donde uno tiene que entender, de acuerdo a cómo define lo que quiere investigar, qué nos sirve de determinado posicionamiento, ¿no? Y tener en cuenta el para qué voy a utilizar esa información. Entonces, bueno, ella pone, es una actividad básica, investigar, una actividad básica de la ciencia en su indagación y una construcción explicativa de la realidad, cuyo objetivo final es comprender para poder actuar y modificar. Y sobre todo, que acá no está explícito, pero bueno, también para generar conocimiento, para tomar decisiones, como les he dicho en otras oportunidades. Bueno, se me hizo la noche y yo sigo acá hablando sola como un loro, así que bueno, dudas, consultas sobre esto. Era bastante teórica la clase de hoy, voy a dejar de compartir. Pero era un poco el recorrido de cómo fue, o sea, que se fue desarrollando la epidemiología, los diferentes modelos que surgieron, como para que sepan que están. Nosotros desde la cátedra le vamos a dar lo reconocido, lo estandarizado por la Organización Mundial de la Salud, que es lo más simple y que le va a dar, acá dice que no estoy sola, que todos me escuchan, gracias, gracias. Era más lindo ayer cuando los veía, pero bueno. Bueno, la idea es que ya la semana que viene empecemos con poblaciones y empezar a darle algunas cuestiones de tasa, razones y proporciones, y muchos ejercicios para que se apropien de qué quiere decir, porque ¿para qué les tiene que servir esto? Para si algún día tienen que leer cosas sobre un informe de salud que le dan en el lugar donde trabajen, entiendan cuando digan una tasa, bueno, que es una tasa, que es una razón, que es una proporción, y por eso es leer y aplicar, como hicimos en bioestadística. Bueno, esos conceptos no nos sirve de nada que ustedes se sepan de memoria los conceptos, sino poder aplicarlos e interpretarlos. Voy a dejar de grabar.